¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que la persona que te devuelve la mirada aún no ha explotado todo su poder? Ese instante fugaz pero incómodo revela la brecha entre lo que eres hoy y la grandeza que intuyes dentro de ti. Esa brecha se llama autoestima, y si no la fortaleces, reinará la duda cada vez que la vida suba el volumen de los desafíos. Durante siglos, los estoicos forjaron su carácter enfrentando imperios, exilios y pérdidas, y nos dejaron un mapa para convertir la adversidad en ventaja. Ese mapa es el que vas a recorrer paso a paso para aumentar brutalmente tu autoestima. Hoy hablaremos de acciones concretas que reescriben tu cerebro, endurecen tu espíritu y te convierten en alguien que confía en sí mismo incluso cuando nadie aplaude. Antes de comenzar, quiero que selles tu compromiso con tu propia transformación. Deja un comentario con la frase: hoy inicio mis pasos hacia una autoestima brutal. Ese será tu primer acto de valentía, la evidencia pública de que vas en serio. Número 1. Confronta tu miedo al rechazo. Actúa a pesar de él. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces no haces lo que realmente deseas solo por miedo a lo que otros puedan pensar? Ese miedo silencioso, casi invisible, actúa como una jaula mental. No tiene barrotes físicos, pero condiciona tus movimientos, decisiones y sueños. Es el miedo al rechazo, un miedo ancestral que reside en lo profundo del sistema límbico, donde la amígdala, ese pequeño centinela emocional, interpreta cualquier desaprobación como una amenaza a tu supervivencia social. Y es allí donde comienza la parálisis, porque si esperas que desaparezca por sí solo, seguirás atrapado en esa zona segura, que en realidad es solo una zona de estancamiento. No estás cómodo, estás congelado, pero escucha bien esto. El miedo al rechazo no se elimina desde la teoría, se disuelve en la práctica. Enfrentarlo no significa saltar al abismo, sino comenzar con pasos firmes y constantes. La neurociencia lo respalda. La exposición progresiva, como demuestra Norman Deutsch en sus estudios sobre neuroplasticidad, cambia literalmente la arquitectura de tu cerebro. A cada acción valiente, a cada paso tomado a pesar del temor, tu sistema nervioso aprende que el peligro no era real, que puedes atravesar el fuego sin quemarte. Y con el tiempo, ese fuego deja de asustarte. Marco Aurelio lo resumió con precisión brutal. El obstáculo es el camino. No lo bordees, no lo postergues, no lo disfraces. Atraviesa ese miedo y descubrirás que detrás no hay un muro, sino una puerta. Porque cada vez que eliges actuar a pesar del rechazo, reescribes tu narrativa interna. Cambias de protagonista, de víctima del juicio ajeno, a arquitecto de tu realidad. Y aquí es donde la filosofía estoica te entrega su escudo más poderoso, la dicotomía de control. Epicteto lo dejó claro siglos atrás. No puedes controlar lo que otros piensan, sienten o dicen, pero sí puedes controlar tus actos, tu intención, tu respuesta. Y cuando decides actuar desde ese lugar de poder interno, el miedo pierde terreno. Lo externo puede seguir siendo impredecible, pero tú ya no estás a merced de ello. Deja que eso cale profundo. Tu autoestima no depende de la aprobación externa, sino de tu capacidad para mantenerte fiel a ti mismo, incluso cuando no hay aplausos. En esa fidelidad hay fuerza. En esa congruencia nace la verdadera autoconfianza. Y esa confianza no se construye con grandes gestos dramáticos. Se forja en el barro cotidiano, en decir lo que piensas en una reunión, aunque no sea popular, en mostrarte vulnerable en una conversación, aunque te tiemble la voz, en atreverte a postear algo que te representa, aunque temas que nadie lo entienda. Cada uno de esos actos es una victoria. Y como todo músculo, la valentía se fortalece con la repetición. Imagina tu mente como una selva. Cada vez que eliges la acción sobre el miedo, abres un sendero.
La primera vez es difícil, densa, pero si vuelves, si repites, ese sendero se convierte en camino, y ese camino con el tiempo se vuelve autopista. Así que no esperes sentirte listo, no esperes que desaparezca el miedo. Actúa con miedo, porque no se trata de no tener miedo, sino de no ser esclavo de él. Ese es el primer paso, el más difícil, pero también el más liberador. Confrontar tu miedo al rechazo es declarar tu independencia emocional, es decirle al mundo y a ti mismo que tu valor no está en manos ajenas, que puedes temblar y aún así avanzar, porque lo importante no es parecer confiado, sino convertirte en alguien que confía en su capacidad para actuar, incluso cuando el corazón late fuerte y la voz titubea. Acción sobre perfección, paso a paso, día a día. Así empieza la forja de una autoestima brutal. Número 2. Abandona el diálogo interno tóxico. Tu voz interna puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. Y la diferencia no está en lo que te pasa, sino en cómo te hablas mientras te pasa. La mayoría de las personas viven atrapadas en una especie de susurro constante, un murmullo mental que repite lo mismo. No soy suficiente. Si fallo, se reirán de mí. Mejor no intento nada. ¿Te suena familiar? Es el diálogo interno tóxico, invisible por fuera, pero corrosivo por dentro. Y lo más alarmante es que este monólogo ocurre sin filtros, las 24 horas del día. La ciencia estima que generamos más de 60.000 pensamientos diarios y la mayoría tienden a ser negativos. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no fue diseñado para hacerte feliz, sino para mantenerte a salvo. Y para eso, tiende a escanear peligros, errores y amenazas. Ese sesgo negativo fue útil cuando vivíamos rodeados de depredadores. Hoy, ese mismo sesgo solo alimenta inseguridades, comparaciones y parálisis. Ahora piensa en esto. Tus pensamientos no son solo ideas flotando. Son la materia prima con la que construyes tu realidad. La terapia cognitivo-conductual lo explica con claridad. No son los hechos los que generan tus emociones, sino la interpretación que haces de esos hechos. Si piensas que has fracasado, te sientes un fracaso. Si piensas que no vales, actúas como si no valieras. Así funciona tu monitor interno, un filtro constante que determina cómo percibes el mundo y a ti mismo. Pero aquí viene el punto de quiebre. Puedes tomar el control. Puedes hackear ese sistema, y el estoicismo ya lo enseñaba siglos antes de que lo descubriera la psicología moderna. Epicteto lo dijo sin rodeos. No son los eventos los que perturban a los hombres, sino su opinión sobre ellos. Lo que significa que tú no sufres por lo que sucede, sino por cómo lo interpretas. Y esa es una puerta abierta a la libertad. Porque si puedes cambiar la interpretación, cambias la experiencia. ¿Cómo lo haces? Con la técnica estoica del distanciamiento. Imagina que tus pensamientos no son verdades absolutas, sino hipótesis por revisar. Cuando surja un pensamiento tóxico, no lo aceptes como hecho. Obsérvalo como un fenómeno mental, como una nube cruzando el cielo. No eres tu pensamiento. Eres el observador. Ese simple acto de tomar distancia rompe el hechizo, y una vez roto, puedes reescribir. Ahí entra el trabajo más potente, la reprogramación. Identifica esos guiones automáticos que llevas años repitiendo. Frases como siempre me equivoco, nunca soy suficiente, nadie me valora. Luego, reformúlalos. No con afirmaciones mágicas vacías, sino con frases realistas y empoderadoras. Cambia soy un desastre por estoy aprendiendo. Sustituye nunca puedo por aún no lo logro, pero lo intento cada día. Esta es la práctica de contraargumentación. Y no es autoengaño, es transformación. Porque lo que repites se instala. Y lo que se instala se convierte en identidad. Así que si quieres forjar una autoestima brutal, tienes que convertirte en el editor de tu mente.
Filtra, cuestiona, modifica. No dejes que cualquier voz hable por ti. Crea una voz interna que te acompañe, que te levante, que te rete, pero que no te destruya. Este paso es vital porque la confianza no nace de lo que otros ven, nace de lo que tú te dices cuando nadie está mirando. La autoestima no es un evento externo, es una construcción interna. Y esa construcción comienza con cada palabra que eliges para definirte. Entrena tu mente como entrenas tu cuerpo. Haz repeticiones diarias de pensamientos conscientes. Y recuerda, no se trata de pensar positivo sin sentido, se trata de pensar con intención, porque solo quien domina su diálogo interno puede caminar por el mundo con una confianza que no necesita aplausos. Acción sobre perfección, pensamiento consciente sobre narrativa automática. Esa es la clave, esa es la práctica, y ese es el segundo paso hacia una autoestima verdaderamente brutal. Número 3. Cultiva la presencia física consciente. Tu cuerpo habla antes que tus palabras, y no solo al mundo, también a ti mismo. La forma en que te mueves, te sientas, respiras o te posicionas frente a los demás no es neutra. Es un espejo de tu mente, y lo más importante, es una herramienta para reprogramarla. Cuando hablamos de autoestima brutal, no estamos hablando solo de pensamientos elevados o emociones fortalecidas. Hablamos también de anclajes físicos. Porque si quieres proyectar confianza, necesitas empezar por encarnarla. Y eso implica cultivar una presencia física consciente. Mira lo que la ciencia ya confirmó. Amy Cuddy, psicóloga social de Harvard, descubrió algo impresionante. Tu postura física modifica tu química cerebral. 2 minutos de una postura de poder, espalda recta, pecho abierto, barbilla elevada, son suficientes para aumentar la testosterona, hormona de confianza, y reducir el cortisol, hormona del estrés. Esto no es motivación vacía, es bioquímica aplicada. Significa que tu cuerpo tiene un canal de comunicación directo con tu mente. Y cuando te posicionas con firmeza, no solo pareces seguro, empiezas a sentirte así. Porque el cuerpo retroalimenta a la mente y la mente al cuerpo. Es un ciclo que puedes activar a voluntad. Ahora piensa en tu lenguaje corporal. ¿Qué dice cuando entras a una habitación? ¿Qué comunican tus hombros caídos o tus ojos bajos? Cada microgesto revela una historia sobre ti. Y muchas veces esa historia es de duda, resignación o miedo. Pero aquí es donde el estoicismo se vuelve táctico. La conciencia corporal, la capacidad de habitar tu cuerpo con intención, es una forma silenciosa pero poderosa de afirmar tu autovaloración. No necesitas hablar más fuerte, necesitas moverte con más presencia, porque la energía que proyectas al caminar, al sentarte, incluso al extender la mano, es una extensión de tu autoconcepto. El cuerpo no miente. Y si quieres reforzar esa conexión, empieza por lo más esencial, la respiración. Los estoicos hablaban del pneuma, el aliento vital, como el puente entre cuerpo y alma. Hoy sabemos que no era solo una metáfora. Respirar conscientemente, sobre todo con respiración diafragmática profunda, activa el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué significa esto? Que literalmente le dices a tu cuerpo, estamos a salvo. Baja la ansiedad, mejora la concentración y recuperas el control interno. En medio del caos, tu respiración puede ser tu ancla. 3 respiraciones profundas, conscientes, antes de entrar a una reunión, de tener una conversación difícil o de salir a la calle, y tu energía cambia. Pero no se trata solo de postura y aliento, se trata de movimiento deliberado, de caminar como si cada paso afirmara que sabes quién eres, de levantar la mirada como si tu visión mereciera horizonte, de ocupar tu espacio sin pedir permiso. Este tipo de presencia no es arrogancia, es dominio interno proyectado hacia afuera. Marco Aurelio, en su sabiduría serena,
Hablaba de la armonía entre cuerpo y espíritu como parte del buen vivir. No hay verdadera autoestima si tu cuerpo está desconectado de tu mente. Por eso, cada gesto, cada inhalación, cada paso debe ser una afirmación de quién estás eligiendo ser. Así que empieza hoy. Observa cómo te sientas, revisa tu forma de caminar, entrena tu mirada para no huir del contacto visual, respira más profundo, muévete con decisión, porque cuando tu cuerpo se alinea con tu intención, tu mente se fortalece y esa sincronía es imparable. No necesitas esperar a sentirte seguro para moverte como alguien seguro. Es al revés. El movimiento crea la emoción y tú puedes elegir ese movimiento. Esto no es actuación, es construcción, es disciplina encarnada y es una de las formas más rápidas y sostenibles de forjar una autoestima brutal. Recuerda, la forma en que habitas tu cuerpo es el mensaje más fuerte que emites y que recibes, así que haz de tu presencia un recordatorio constante de tu valor. Acción sobre perfección. Dominio corporal como espejo del dominio mental. Y eso es el tercer paso hacia una confianza inquebrantable. Número 4. Establece límites inquebrantables. Decir sí a todo no es amabilidad, es autoabandono disfrazado. Y lo sabes. Lo sientes cuando aceptas compromisos que no quieres, cuando callas para no incomodar, cuando permites que otros invadan tu espacio físico, emocional o mental solo para evitar conflicto. Pero aquí está la verdad cruda. Nadie respetará tus límites si tú no los defiendes primero. Establecer límites no es una actitud defensiva, es una manifestación clara de autoestima. Es trazar la línea invisible que define tu dignidad, tu tiempo, tu energía y tu valor. Y es, sin lugar a dudas, uno de los pilares esenciales para forjar una confianza inquebrantable. Desde la psicología moderna, la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan demuestra que sentir que tienes el control de tus decisiones es clave para tu bienestar emocional. Y eso comienza cuando defines con firmeza dónde acabas tú y dónde comienza el otro. Porque quien no sabe dónde están sus límites termina diluido en las exigencias ajenas. Tu valor se mide, en parte, por tu capacidad de proteger lo que es tuyo, tu espacio, tu agenda, tu paz. Ahora piensa en esto. El respeto que los demás te dan es, muchas veces, un reflejo del respeto que tú te das. No se trata de ser autoritario, se trata de ser congruente. Cuando tú muestras que tus decisiones son firmes, cuando actúas con claridad sobre lo que aceptas y lo que no, los demás aprenden a tratarte con ese mismo nivel de claridad. Es la ley de reciprocidad psicológica. La energía con la que te posicionas condiciona la energía con la que te responden. Si toleras el irrespeto, lo normalizas. Si marcas tus fronteras, las proteges. Y aquí entra en juego un principio profundamente estoico: el poder del no consciente. Séneca lo expresó con precisión. No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cada vez que dices sí a lo que no suma, estás diciendo no a lo que sí importa. Aprender a decir no, sin culpa y sin justificaciones innecesarias, es un acto de libertad. No es frialdad, es disciplina emocional. Es tener el valor de proteger tu energía como algo sagrado. Pero poner límites no es solo algo que se dice, es algo que se estructura. Y esa estructura necesita 3 pilares: claridad, consistencia y consecuencia. Claridad para expresar lo que esperas, lo que permites y lo que no. No con agresividad, sino con firmeza respetuosa. Consistencia para mantener esos límites en todos los contextos, sin hacer excepciones por miedo a incomodar. Y consecuencia. Porque si no hay una reacción coherente cuando tus límites son cruzados, entonces no son límites, son sugerencias vacías. Y no necesitas justificar cada límite que pones. Tu bienestar no se negocia en debates eternos.
No estás obligado a explicar cada decisión personal como si fuera una tesis. A veces, un «esto no va conmigo» o «esto no me sirve ahora» es suficiente. Mientras seas claro contigo, no necesitas validación externa. Establecer límites no te hace menos empático, te hace más íntegro, porque la verdadera empatía comienza contigo, y si no te respetas a ti, tu versión más auténtica empieza a diluirse. Poner límites es enseñarle al mundo cómo debe tratarte. Es un acto de amor propio y también de responsabilidad, porque tu energía no es infinita y cada no bien colocado es un sí a tu crecimiento, a tu equilibrio, a tu vida. Así que traza esa línea. Mantén tu centro, habla con firmeza, defiende tu espacio como si fuera sagrado porque lo es, porque tú lo eres. Y cuando el mundo vea que tú sí vale porque tú no también existe, entonces habrás dado un paso gigante hacia una autoestima verdaderamente brutal. Acción sobre perfección. Límites claros como escudo de respeto. Y eso es el cuarto paso en la construcción de una confianza inquebrantable. Número 5. Comunícate con autoridad y precisión. Tu autoestima se revela en cómo hablas, en las palabras que eliges y en el tono con el que las pronuncias. Cada conversación que tienes es una oportunidad para reforzar tu identidad o para debilitarla. Y muchas veces, sin darte cuenta, tu forma de comunicarte se convierte en un sabotaje silencioso. Dices, creo que, tal vez, un poquito, perdón por molestarte, y con cada una de esas expresiones estás cediendo terreno. El lenguaje que utilizas no es solo una herramienta para transmitir ideas, es un espejo directo de tu autopercepción. Si quieres aumentar brutalmente tu autoestima, necesitas hablar con autoridad. Y eso empieza por depurar tu vocabulario. Imagina que tus palabras fueran ladrillos. Si esos ladrillos son frágiles, tu mensaje se desmorona. Pero si eliges con precisión, si eliminas los minimizadores que restan peso a tus ideas, tu voz comienza a sostenerte. No digas perdón por molestar cuando puedes decir agradezco tu tiempo. No digas no estoy seguro, pero cuando puedes afirmar con claridad mi propuesta es esta, porque hablar con seguridad no es arrogancia, es claridad emocional. Y la claridad inspira respeto. Nadie confía en quien duda de sí mismo en cada frase, y no se trata solo de palabras. Tu voz, literalmente, transforma tu biología. Cuando hablas con convicción, voz firme, tono pausado, ritmo consciente, tu cuerpo reacciona. Se eleva la dopamina, se activa la atención, se consolida la memoria. La investigación de Albert Mehrabian lo confirma. Solo el 7% de lo que comunicas depende de las palabras. El 38% lo transmite tu tono y el 55% tu lenguaje no verbal. Es decir, la forma en la que dices algo pesa mucho más que el contenido mismo. Si quieres proyectar autoridad, modula tu voz como si fueras dueño del espacio que ocupas. Haz pausas. No corras. No te excuses antes de hablar. Siente que tu voz tiene peso porque lo tiene. Ahora piensa en cuántas veces tus conversaciones se vuelven fricciones, malentendidos, ataques, confrontaciones innecesarias. No es que tengas que hablar más fuerte, tienes que hablar mejor. Y para eso, la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg es oro puro. El modelo es simple y revolucionario. Observación clara, más sentimiento honesto, más necesidad personal, más petición concreta. Por ejemplo, cuando llegas tarde, observación, me siento frustrado, sentimiento, porque necesito orden, necesidad. ¿Podrías avisarme antes la próxima vez? Petición. Esta fórmula desactiva el conflicto y reafirma tu autoestima, porque no reaccionas desde la queja, sino desde el autocontrol. No atacas, te expresas, no reprimes, te comunicas. Y eso cambia todo. Y luego está el arma secreta que pocos usan bien, el silencio.
En una sociedad que sobrevalora la velocidad, el silencio se ha vuelto incómodo. Pero ahí está su poder. Usar pausas intencionales en tu habla, no por nervios, sino por dominio, proyecta seguridad. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, lo dijo mejor que nadie. Tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. El silencio no es vacío, es énfasis, es asimilación, es estrategia. Cuando aprendes a quedarte en silencio después de una afirmación importante, das espacio a que el mensaje impacte. Y cuando escuchas activamente, sin interrumpir ni defenderte de inmediato, muestras control interno. Y eso se respeta. Así que empieza a vigilar tu lenguaje. Habla como alguien que cree en lo que dice. Modula tu voz como quien lidera una sala, no como quien pide permiso para existir. Usa la estructura de la comunicación no violenta como puente entre tu autenticidad y la armonía con otros. Y deja que el silencio se convierta en parte de tu discurso, porque al final, comunicarte con autoridad no es hablar más, es hablar mejor. Y cuando lo haces, cuando tu comunicación se alinea con tu valor, el mundo lo nota. Y más importante aún, tú lo sientes. Acción sobre perfección, palabras que reflejan fuerza. Y ese es el 5.º paso hacia una autoestima brutalmente sólida. Número 6. Practica la autocompasión estoica. No puedes construir una autoestima brutal si lo haces desde la autoviolencia. Esa voz que te castiga cada vez que fallas, ese látigo interno que te repite que no eres suficiente, que te exige perfección absoluta mientras te niega descanso, no es disciplina, es sabotaje disfrazado. La verdadera fortaleza no nace del desprecio por ti mismo, sino de la reconciliación contigo. La autocompasión no es debilidad, es inteligencia emocional en su forma más pura. Y es uno de los fundamentos olvidados de una confianza verdaderamente inquebrantable. Kristin Neff, investigadora pionera en el tema, demostró que la autocrítica constante no mejora tu rendimiento, lo sabotea. Reduce la motivación, eleva el estrés y te mantiene atrapado en un ciclo de culpa paralizante. No confundas exigencia con crueldad. La exigencia constructiva eleva, la tóxica aplasta. El problema es que muchos piensan que ser duro consigo mismos es sinónimo de ser responsables, pero no es así. Ser responsables implica aprender, corregir, avanzar, no castigarse. El castigo no forma carácter, lo deforma. Ahora conecta esto con la esencia del estoicismo. Muchos creen, erróneamente, que los estoicos eran fríos, insensibles o duros con sus emociones. Pero eso es una distorsión. Epicteto no hablaba de anular emociones, sino de aceptarlas con sabiduría, de abrazar lo que sucede sin resistencia, sin rechazo. No busques que los acontecimientos sucedan como deseas, desea que sucedan como ocurren y tu vida fluirá con serenidad. Esa es la clave, presencia, aceptación radical. Y esa misma actitud se aplica contigo. No se trata de excusar tus errores, sino de verlos como parte del camino, no como prueba de que vales menos. Practicar la autocompasión estoica es elegir tratarte con la misma comprensión que ofrecerías a tu mejor amigo o a tu yo más joven. Haz el ejercicio. Imagina que frente a ti está tu versión de niño, con sus miedos, sus dudas, su necesidad de aprobación. ¿Le gritarías que es un fracaso? ¿Lo presionarías hasta romperlo? ¿O le dirías, estás aprendiendo, sigue adelante, aún con miedo? Ese diálogo compasivo es el que necesitas tener contigo cada vez que caes. Porque cada error es una invitación a crecer, no una sentencia de condena. Además, entender que errar no te hace menos valioso es un acto de profunda humanidad. Todos fallamos, todos nos caemos. Pero lo que nos separa no es el error, sino lo que hacemos después. El perdón hacia uno mismo es una de las expresiones más puras de sabiduría. Marco Aurelio lo dejó claro.
El mejor modo de vengarse es no parecerse a quien te hizo daño. Y eso incluye no parecerte a esa versión interna que te ha hecho daño tantas veces con pensamientos destructivos. Dejar de repetir el autodaño también es una forma de venganza, pero desde la lucidez. La autocompasión estoica no es complacencia, no es excusar la mediocridad. Es darte el derecho de avanzar sin miedo al látigo interno. Es reconocer que la excelencia no nace del terror, sino de la claridad, y que el verdadero guerrero no se insulta, se cuida, porque sabe que su mejor herramienta es su mente, y una mente sana necesita aliento, no ataque, necesita dirección, no culpa, necesita estructura y también ternura, así que cada vez que caigas, no te destruyas. Respira, mira atrás solo para aprender y vuelve a empezar con firmeza, pero también con respeto hacia ti. La autoestima brutal no se impone, se cultiva. Y en ese cultivo, la autocompasión es el agua que nutre tus raíces más profundas. Acción sobre perfección, ternura como forma de fortaleza. Y ese es el sexto paso hacia una confianza realmente inquebrantable. Número 7. Adopta afirmaciones estoicas transformadoras. Repetir no es lo mismo que recordar. Recordar no es lo mismo que integrar. Y si quieres reprogramar tu mente desde la raíz, necesitas algo más que ideas sueltas. Necesitas rituales mentales consistentes. Las afirmaciones estoicas no son frases bonitas para calmarte en días difíciles. Son anclas. Son comandos internos que alinean tu atención con tu filosofía de vida. Cada una de ellas actúa como un martillo que esculpe carácter, como un escudo contra el ruido del mundo exterior y como una semilla que, repetida con intención, transforma tu forma de ver, pensar y actuar. Aquí tienes 8 afirmaciones poderosas, no para recitarlas como papagayo, sino para encarnarlas como principios de guerra interna. Solo invierto energía en lo que puedo influir. Este es el mantra de la libertad mental. Cada vez que tu mente se va al ¿qué dirán?, a lo que no hiciste, a lo que no puedes controlar, repite esto. Recuerda la dicotomía de control. Si no puedes influir en ello, no merece tu energía. Esta simple línea es como un bisturí que corta la preocupación crónica, te devuelve al presente y te entrena a operar desde tu centro, no desde el caos. La adversidad revela quién soy. Esta afirmación no busca que te guste el dolor, busca que lo utilices, porque cuando algo se rompe afuera, algo puede fortalecerse adentro. Epicteto decía que las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. Así que cada dificultad es un espejo, un escenario de entrenamiento, un campo donde tu carácter se pone a prueba, y tú decides si ese golpe te dobla o te define. Mi valor no depende de opiniones externas. Esta afirmación es un escudo de independencia emocional. No necesitas aprobación para validar tu existencia. Y sí, el mundo seguirá opinando, criticando, etiquetando, pero tú decides si aceptas o devuelves ese paquete. La verdadera autoestima brutal no necesita elogios para existir. Se alimenta de coherencia interna, no de aplausos prestados. Cuando repites esto, te vacías de necesidad y te llenas de libertad. Mis pensamientos son herramientas, no verdades. Este es el núcleo de la soberanía mental. No todo lo que piensas es real. No toda voz que surge en tu mente merece obediencia. Puedes cuestionar, puedes redirigir, puedes soltar. Esta afirmación te recuerda que tú eres el arquitecto, no el esclavo de tu mundo interno, y que el pensamiento es un instrumento, no una condena. Todo obstáculo contiene propósito. Este mantra transforma el dolor en dirección. Si lo que enfrentas tiene sentido, deja de sentirse como castigo. Empieza a sentirse como proceso. No preguntes solo, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿para qué? Esta pequeña reconfiguración le da dirección al sufrimiento
Y cuando el dolor tiene propósito, se convierte en impulso. Nada es permanente, todo es préstamo. Esta afirmación abre espacio a la gratitud consciente. Lo que tienes hoy, tu cuerpo, tus relaciones, tu tiempo, no es propiedad eterna. Es un regalo momentáneo. Marco Aurelio decía que debemos vivir como si todo nos fuera prestado, porque lo es. Cuando entiendes eso, cada momento se vuelve sagrado, cada pérdida más ligera, cada agradecimiento más real. Contengo todo lo necesario. Este mantra afirma tu suficiencia inherente. No necesitas más para comenzar. No necesitas esperar ser perfecto. La semilla de todo lo que puedes llegar a ser ya está dentro de ti. La carencia perpetua es un espejismo del ego. Esta afirmación corta con esa ilusión y te conecta con la abundancia de lo esencial. Recuerda que vas a morir, pero úsalo para vivir mejor. Memento mori. Esta no es una invitación a la tristeza, es una llamada a la urgencia. Saber que tu tiempo es limitado clarifica tus prioridades. Te ayuda a decir no a lo banal y sí a lo que realmente importa. Esta afirmación no busca que temas la muerte, sino que aproveches la vida. Estas 8 afirmaciones no son magia, son musculatura mental. Y como todo músculo, se fortalecen con repetición. Escríbelas, repítelas, vívelas, porque cuando transformas tus palabras internas, transformas tu mundo externo. Acción sobre perfección, reprogramación intencional como herramienta estoica. Y ese es el 7º paso para construir una autoestima brutalmente inquebrantable. Número 8. Enfréntate al perfeccionismo paralizante. El perfeccionismo suena noble, pero es una trampa disfrazada de virtud. Te dice que todo debe estar impecable antes de salir al mundo, que no puedes comenzar si no estás listo, que cada detalle debe ser perfecto o mejor no hacer nada. Pero la verdad es otra. El perfeccionismo no es excelencia, es miedo. Miedo al juicio, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente. Y ese miedo paraliza, te mantiene planeando eternamente, corrigiendo sin publicar, editando sin mostrar. Es el arte de postergar tu grandeza con la excusa de que aún no está listo. La psicología lo ha estudiado a fondo. Paul Hewitt y Gordon Flett demostraron que el perfeccionismo se correlaciona directamente con altos niveles de ansiedad, depresión y baja autoestima. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo pone la vara tan alta que es imposible alcanzarla. Y cuando inevitablemente fallas, aparece la autocrítica feroz. Esa voz que te dice, ¿ves? No sirves para esto. Entonces evitas intentarlo de nuevo. Pero mientras evitas, sientes culpa, y esa culpa alimenta el ciclo. El perfeccionismo no te ayuda a mejorar, te encierra en una cárcel de exigencia imposible. Ahora piensa en cuántos proyectos has postergado, cuántas ideas siguen en el cajón porque no eran perfectas, cuántas veces no actuaste porque te faltaba ese algo más. El problema es que mientras esperas la perfección, la vida sigue, y tú te quedas quieto, observando, planeando, pero no avanzando. El perfeccionismo se convierte en una forma elegante de procrastinación, pero procrastinar, en el fondo, es renunciar antes de empezar. Es sabotear tu potencial desde la comodidad del miedo. La salida no es conformarte con mediocridad, es actuar desde otro lugar, el de la mejora continua. Aquí es donde entra la filosofía de Kaizen. Una mejora pequeña, sostenida, acumulativa. Hacer hoy una versión 1 imperfecta pero real, porque la acción imperfecta es infinitamente más poderosa que la perfección no ejecutada. El sistema nervioso aprende con la experiencia, no con la teoría. Y cada vez que ejecutas, aunque no sea perfecto, tu mente se reconfigura. Tomas impulso, ganas tracción, aprendes en movimiento. El estoicismo es profundamente pragmático en esto. Séneca no admiraba a quien pensaba bien, sino a quien actuaba con virtud, porque solo la acción transforma.
Y si te cuesta iniciar, aplica esta estrategia. Lanza versiones mínimas, el famoso mínimo producto viable. No intentes escribir el libro perfecto, escribe un artículo. No prepares la charla del siglo, haz un video corto. No construyas el cuerpo ideal, haz 10 flexiones hoy. Reducir el alcance no significa reducir la ambición, significa enfocarte en lo esencial. Marco Aurelio lo resumió así: no sigas añadiendo más, quita. Quita el exceso, la presión, la fantasía de perfección. Quédate con lo esencial. La esencia es más poderosa que la forma, y cuando lo básico está vivo, todo lo demás puede crecer sobre eso. El perfeccionismo también muere cuando aceptas que tu identidad no depende de tus resultados. Tu valor no se mide por la calidad de tu primera versión, sino por el coraje de atreverte a mostrarla. Cada avance real, cada paso ejecutado, cada intento compartido vale más que 1000 ideas ocultas. Porque mientras los demás esperan estar listos, tú ya estás en movimiento. Así que suelta esa expectativa irreal. No necesitas impresionar, necesitas comenzar. Y comenzar no es un acto técnico, es un acto de valentía. Acción sobre perfección. Movimiento antes que validación. Y ese es el octavo paso para construir una autoestima brutalmente sólida y a prueba de juicio. Número 9. Cura el cáncer de las comparaciones. Compararte constantemente con los demás es como inyectarte pequeñas dosis de veneno todos los días. No mata de inmediato, pero intoxica tu autoestima poco a poco. Es un cáncer silencioso que corroe tu capacidad de reconocerte, de valorar tu avance, de confiar en tu proceso. Y lo peor es que se disfraza de motivación. Te dices que observar a otros te inspira, pero lo que realmente estás haciendo es usar la vida ajena como medida para juzgar la tuya. Ahí es donde comienza la trampa, porque toda comparación está basada en una ilusión. Crees que ves el todo, pero solo estás viendo una fachada cuidadosamente editada. La neurociencia ya lo comprobó. Cuando te comparas con alguien que parece tener más éxito, más belleza, más reconocimiento, se activa en tu cerebro el circuito de amenaza. Tu sistema límbico reacciona como si estuvieras en peligro. Te sientes pequeño, inadecuado, fuera de lugar. Pero esa reacción es basada en una ficción. No conoces el sacrificio, las heridas, ni las batallas internas de esa persona. Solo ves el escaparate, nunca el almacén. Estás comparando tu proceso completo con el momento editado de otro, y eso siempre te va a dejar en desventaja emocional. Ahora piensa en esto: ¿con quién deberías compararte realmente? Contigo, pero no contigo de hoy, sino contigo de antes. Tu única métrica válida es tu progreso. ¿Estás un poco más fuerte, más claro, más enfocado que hace 6 meses? ¿Estás enfrentando lo que antes evitabas? ¿Estás avanzando, aunque sea lento? Esa es la comparación estoica. Epicteto lo dijo sin rodeos. Si quieres mejorar, confórmate con parecer ignorante en cosas externas. Deja de pretender estar al nivel de todos. No estás en competencia, estás en construcción. Tu camino no tiene que parecerse al de nadie porque fue diseñado solo para ti. Tus talentos, tus heridas, tus aprendizajes, tu tiempo son únicos. Marco Aurelio hablaba del daimon, ese espíritu interno que guía tu vida si sabes escucharlo. Hoy lo podrías llamar propósito, vocación, ikigai. No puedes florecer si estás todo el tiempo mirando el jardín del vecino. Necesitas volver a la raíz, preguntarte qué me hace sentir vivo, qué desafío me pertenece, qué valor quiero crear. Ahí empieza la dirección interna. Y la dirección interna anula la necesidad de validación externa. Pero hay otro veneno silencioso que crece junto a la comparación: la envidia. Ese micro resentimiento por los logros ajenos. Y para contrarrestarlo, los sabios propusieron una práctica poderosa: mudita, la alegría compasiva.
Es la habilidad de celebrar sinceramente el éxito de los demás, sin sentirte menos. Es mirar a alguien triunfar y decir, qué bien por él, si él puede, yo también puedo. Esto no solo sana tu mente, eleva tu energía, te conecta con una mentalidad de abundancia, porque la verdad es esta, nadie te quita nada. El éxito del otro no disminuye el tuyo. El crecimiento no es un juego de suma cero. La vida no es un podio, es un camino personal. Cada vez que sientas que alguien avanza más rápido, no te castigues. Observa, aprende lo que puedas y vuelve a tu camino. Cada vez que la comparación quiera hacerte sentir menos, responde con una pregunta estoica. ¿Estoy avanzando en lo que depende de mí? Si la respuesta es sí, entonces ya estás ganando. No puedes tener una autoestima brutal si usas como regla la vida de otro. Tu autoestima florece cuando tu atención está puesta en tu evolución, no en tu apariencia frente a los demás. Acción sobre perfección, enfoque interno sobre comparación externa. Y ese es el noveno paso hacia una confianza inquebrantable, resistente al ruido y guiada por tu propósito real. Número 10. Selecciona entornos que te eleven. Tu autoestima no se cultiva en el vacío, se forja o se fractura en los entornos en los que te mueves cada día. La gente con la que hablas, los lugares que frecuentas, los estímulos que consumes, todo eso, aunque no lo notes, está programando tu mente. Tu contexto no es neutral. Moldea tu energía, tu percepción, tu comportamiento. Por eso, si quieres construir una confianza brutal e inquebrantable, necesitas gestionar tu entorno como si fuera parte de tu sistema nervioso. Porque en muchos sentidos lo es. La neurociencia ya lo dejó claro. Nuestras neuronas espejo replican lo que observamos. Si estás rodeado de quejas, negatividad o personas que viven en piloto automático, esa energía te penetra, te reprograma. Tu cerebro copia sin pedir permiso. Lo que consumes emocionalmente es igual de importante que lo que comes físicamente. Por eso, la famosa frase de «eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas tiempo» no es metáfora, es biología. Tus pensamientos, tus emociones, incluso tus decisiones, son en parte reflejo de tu tribu. Así que, elige bien, porque si caminas entre cojos, aprendes a cojear. Y esto no se trata de juzgar a los demás, se trata de protegerte. Porque hay entornos que te elevan y hay entornos que te drenan, relaciones que te dan claridad y otras que solo generan ruido. Estar en un círculo tóxico no es solo incómodo, es costoso. Consume tus reservas de voluntad. Roy Baumeister, uno de los investigadores más influyentes en el campo de la psicología del autocontrol, demostró que la fuerza de voluntad es un recurso finito. Cada decisión forzada, cada confrontación innecesaria, cada ambiente desgastante agota ese recurso. Y cuando tu voluntad se agota, caes en hábitos impulsivos, en duda, en cansancio mental. Es como intentar escalar una montaña cargando piedras que no son tuyas. Por eso, necesitas hacer una auditoría estoica. Séneca lo dijo claramente. Elige a alguien cuya forma de vida te agrade y hazlo tu modelo. Aplica eso a todo tu entorno. Revisa quiénes suman, quiénes restan, no desde el juicio, sino desde la claridad. Pregúntate, ¿esta persona me impulsa o me paraliza? ¿Esta conversación me eleva o me reduce? ¿Este grupo me desafía a crecer o me entierra en excusas? Haz un inventario relacional. Sé radical con lo que permites. No todo el mundo merece acceso irrestricto a tu mente. Y no solo se trata de personas. Tu entorno físico también habla. ¿Cómo está tu habitación, tu escritorio, tu celular? Todo lo que te rodea influye silenciosamente en tu enfoque. El desorden visual crea ruido mental. Los espacios caóticos reflejan y refuerzan una mente saturada. Un entorno minimalista, limpio, funcional, te centra. Activa claridad.
Porque como dicen en diseño ambiental, el exterior ordena el interior. Así que elimina los disparadores que te desenfocan. Crea un espacio que te recuerde constantemente a dónde vas. Que te refleje, no que te distraiga. Imagina despertar en un cuarto limpio, con un cuaderno de metas visible, rodeado de libros que expanden tu visión y personas que te retan con cariño. Ese ambiente no solo es más agradable, es una trinchera de crecimiento. Te fortalece en silencio, te impulsa incluso cuando tú dudas. No necesitas suerte, necesitas un sistema y tu entorno es parte del sistema. Así que edita tu mundo con intención quirúrgica, cierra puertas sin culpa, abre otras con discernimiento. Porque si te rodeas de mediocridad, tu mente se encoge, pero si te rodeas de excelencia, aunque al principio incomode tu autoestima, se expande. Acción sobre perfección. Entorno consciente como arquitectura del carácter. Y ese es el 10º paso hacia una confianza inquebrantable y estratégica. Número 11. Practica la indiferencia selectiva. No todo merece tu atención. No todo merece tu energía. De hecho, la gran mayoría de provocaciones, críticas o distracciones que enfrentas a diario solo buscan una cosa: sacarte de tu centro. Y cada vez que reaccionas impulsivamente, estás entregando poder. Estás dejando que el mundo decida por ti cómo te sientes, qué te afecta y en qué enfocas tu mente. Pero si quieres una autoestima verdaderamente brutal, una que no se derrumbe con cada opinión ajena o cada situación inesperada, necesitas desarrollar una habilidad clave: la indiferencia selectiva. No como indiferencia emocional total, sino como una estrategia estoica de poder interno. Reaccionar a todo lo que ocurre a tu alrededor es agotador y, sobre todo, es inútil. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar qué parte del mundo dejas entrar en tu conciencia. Los estoicos practicaban lo que hoy llamaríamos economía atencional consciente. Sabían que la atención es uno de los recursos más valiosos del ser humano, y por eso la dirigían con precisión quirúrgica. Si cada estímulo, cada crítica, cada evento externo puede apretar tus botones, entonces tú no estás en control. Tu atención está secuestrada. Y cuando tu atención es débil, tu autoestima lo es aún más. Ahora piensa en la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, impulsivo, es dejar que el estímulo gobierne tu estado mental. Responder, en cambio, requiere conciencia, es elegir la acción desde el control, no desde la emoción. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de campos de concentración, lo expresó así: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. Ese espacio es tu poder. Ahí se juega tu libertad emocional. Cada vez que haces una pausa consciente antes de responder, te fortaleces, te desmarcas del ruido y fortaleces tu autoridad interna. La meta estoica es la ataraxia, una imperturbabilidad consciente. No es frialdad, es claridad. Es simplificar la vida emocional para no desgastarte en lo que no vale. Marco Aurelio lo resumió de forma brutalmente sencilla: no te perturbes, simplifica tu vida. ¿Cuántas veces te has quedado atrapado horas, incluso días, en una discusión irrelevante? ¿Cuántas veces una crítica mínima te ha afectado más que un fracaso real? Eso ocurre cuando el ego toma el volante, porque el ego busca defenderse de todo, responder a todo, probar que tiene razón, pero la sabiduría no necesita defensa, solo dirección. Aquí entra una técnica poderosa, la catalogación de eventos. ¿Qué significa? Cada vez que algo te altere, detente y clasifícalo. ¿Esto merece una respuesta o solo observación? ¿Este evento tendrá importancia en 5 años? ¿Me afecta a mí directamente o solo estoy reaccionando por reflejo? Esta es la famosa regla de los 5 años.
Si algo no importará a largo plazo, no debería consumir tu energía en el presente. El simple acto de clasificar reduce el drama, te separa del ego y te entrena a pensar estratégicamente. Practicar la indiferencia selectiva no es reprimir, es priorizar. Es reconocer que tu atención es sagrada, que cada minuto de angustia innecesaria es un minuto robado a tu propósito, y que quien domina su atención domina su mundo interno. La autoestima brutal no viene de ganar cada discusión, sino de no necesitarla. No viene de demostrar nada a nadie, sino de proteger tu energía como un activo no negociable. Así que cada vez que algo te provoque, no respondas de inmediato. Respira, observa, decide si eso realmente merece una parte de ti, y si no, sigue adelante. No estás aquí para complacer, estás aquí para construir. Acción sobre perfección, ecuanimidad sobre caos. Y ese es el 11º paso hacia una confianza inquebrantable, silenciosa y ferozmente libre. Número 12. Cultiva tus fortalezas distintivas. Tu autoestima se construye desde adentro, no desde los aplausos ni desde la imagen. Y uno de los pilares más sólidos para que esa confianza no se derrumbe con el viento de las críticas o los fracasos es el dominio. Sentir que eres competente en algo, que tienes una fortaleza real, una habilidad cultivada, una zona donde brillas no por casualidad, sino por decisión. No hay autoestima brutal sin dominio, porque no puedes confiar profundamente en ti si no sabes en qué destacas, ni has cultivado algo lo suficiente como para sentir que ahí eres tú el que tiene el control. La teoría del flujo, desarrollada por Mihaly Csikszentmihalyi, lo demuestra. Cuando estamos haciendo algo que se alinea con nuestras habilidades naturales y nos reta justo lo suficiente, entramos en un estado de total absorción, claridad y satisfacción. Ese estado no solo es placentero, es formativo, porque te recuerda que tienes un área de competencia donde el tiempo desaparece y tu capacidad se despliega con naturalidad. Y desde ahí, desde esa zona de dominio, tu autoestima empieza a construirse no desde la apariencia, sino desde la experiencia interna de poder real. Ahora piensa en esos momentos donde sientes que estás fluyendo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con qué actividad sientes que el tiempo vuela y tú funcionas en alta precisión sin forzarte? Ahí hay una pista. Las fortalezas distintivas no son solo talentos técnicos, también son rasgos de carácter. Y aquí entra la teoría VIA de Christopher Peterson y Martin Seligman, que define las 24 fortalezas humanas universales como la perseverancia, la creatividad, el liderazgo, la prudencia, el humor o la gratitud. Reconocer cuál de esas está más desarrollada en ti y cuál te da energía cuando la usas es clave, porque una fortaleza no es solo lo que haces bien, es lo que te hace sentir más tú. Pero desarrollar tu dominio no es un accidente, requiere estrategia. Y aquí la filosofía estoica se encuentra con la ciencia del alto rendimiento. El psicólogo Anders Ericsson lo dijo claro. El dominio no nace del talento puro, sino de la práctica deliberada. No es repetir por repetir, es practicar con intención, con foco, con retroalimentación, cada día. El principio de las 10.000 horas no es un número mágico, es una filosofía de constancia. Y eso conecta perfectamente con la ética estoica, el progreso por acumulación diaria, el crecimiento por repetición consciente, el avance, aunque sea mínimo, pero ininterrumpido. Marco Aurelio cada mañana revisaba sus pensamientos. Séneca cada noche auditaba su día. Zenón repetía que la felicidad no viene de los placeres, sino de la virtud. Y esa virtud, para los estoicos, no era algo abstracto, era acción alineada con tu naturaleza. Cuando unes tus talentos con tu propósito,
cuando diriges tus capacidades hacia algo más grande que tú dejas de buscar validación externa. Ya no necesitas que te digan que vales. Lo sientes, lo sabes, porque lo practicas, porque lo encarnas, y eso es autoestima real. Así que empieza a identificar tus fortalezas, escríbelas, obsérvate, pregunta a otros qué ven en ti cuando estás en tu mejor versión. Luego, enfoca tu energía en cultivarlas con intención, con ritmo, con ritual. Elige una habilidad, una capacidad, un talento, y trabaja en ella todos los días como si tu vida dependiera de ello. Porque, en cierto modo, tu vida interna sí depende de eso. Porque en ese proceso no solo te vuelves mejor, te vuelves más tú. Y recuerda, el talento sin práctica se oxida, pero la práctica sin talento se transforma en maestría. Acción sobre perfección, dominio sobre reconocimiento. Y ese es el 12º paso hacia una autoestima brutal, sólida y construida desde tu esencia. Número 13. Transforma el diálogo con tu pasado. Lo que piensas sobre tu pasado no es historia, es narrativa. Y toda narrativa puede ser contada de nuevo. La mayoría de las personas no sufren por lo que les ocurrió, sino por cómo interpretan lo que les ocurrió. Tu autoestima se ve comprometida cuando permites que las heridas del pasado definan tu identidad en lugar de fortalecerla. Pero aquí está la clave. No puedes tener una confianza brutal si sigues dialogando con tu historia como si fueras una víctima atrapada. Debes convertir ese diálogo en una reconstrucción consciente. Porque reinterpretar el pasado no cambia los hechos, pero cambia tu presente. Y eso lo cambia todo. El trauma, especialmente el verbal, deja huellas profundas. Palabras que otros te dijeron no sirves, siempre fallas, eres un problema, se instalan como tatuajes emocionales en tu subconsciente. Y desde ahí, sabotean tu autopercepción. El Dr. Bessel van der Kolk lo explicó con contundencia. El trauma no solo se recuerda, se guarda en el cuerpo. Cada vez que revives una escena dolorosa sin procesarla, tu sistema nervioso se activa como si estuviera ocurriendo de nuevo. Y si no actualizas esa narrativa, tu autoestima queda secuestrada por una versión antigua de ti, una versión herida, incompleta, fragmentada. Pero puedes romper ese ciclo. Puedes redefinir tu historia no como una cadena que arrastras, sino como una forja que te transformó. Marco Aurelio lo dijo sin romanticismo. El arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. Y tenía razón. La vida no es siempre elegante. A veces es cruda, sucia, injusta. Pero incluso en esa crudeza hay poder si aprendes a resignificar. El dolor no te define. Lo que haces con ese dolor, sí. Puedes elegir ver tus cicatrices como marcas de derrota o como medallas de resistencia. Y esa elección reestructura tu identidad desde adentro. Ahora aplica la técnica estoica de la vista desde arriba. Imagina que puedes mirar tu vida desde una gran altura, como si fueras un observador cósmico, alejado del drama, alejado del ego. Desde ahí, muchas cosas que parecían determinantes se vuelven pequeñas. Lo que dolía en la infancia no pesa igual con la perspectiva del tiempo. Lo que creías imperdonable ahora se entiende. Esta distancia no borra el pasado, pero lo suaviza, le quita poder. Te permite verlo como parte de una narrativa más amplia, más rica, más compleja y sobre todo, más tuya. Y si quieres ir más profundo, reescribe conscientemente tu narrativa. Haz este ejercicio. Escribe una carta al pasado, no desde el resentimiento, sino desde la compasión. Háblale a tu yo herido como lo harías con un amigo. Agradece las lecciones, nombra las heridas, reconoce lo que aprendiste. El objetivo no es negar el dolor, sino darle dirección. Cuando haces esto, algo se desbloquea. Te das cuenta de que ya no eres esa versión rota. Eres alguien que sobrevivió, que aprendió, que eligió no quedarse ahí.
porque transformar tu diálogo con el pasado es dejar de preguntarte por qué te pasó y empezar a preguntarte para qué. No es negar que hubo sufrimiento, es usarlo como semilla, como impulso, como cimiento para una autoestima que no necesita olvido, sino integración. Tú no eres tus errores, no eres tus heridas, eres lo que haces con ellos. Acción sobre perfección, reconstrucción sobre repetición. Y ese es el 13º paso para una autoestima brutal, resiliente y verdaderamente libre del peso del pasado. Número 14. Practica la acción decisiva inmediata. Cada vez que postergas una decisión, no solo retrasas un resultado, debilitas tu identidad. Porque la autoestima no se alimenta de pensamientos positivos, sino de acciones concretas. Y cuando sabes lo que debes hacer pero eliges no hacerlo, lo que pierdes no es tiempo, es poder personal. La procrastinación no es simplemente pereza, es una fractura interna. Es cuando tu mente quiere avanzar, pero tu cuerpo se queda congelado. Y esa incoherencia sostenida erosiona tu confianza. Por eso, uno de los hábitos más transformadores para forjar una autoestima brutal es practicar la acción decisiva inmediata. El cerebro humano está diseñado para buscar gratificación instantánea. Es un sesgo evolutivo conocido como present bias. Prefiere la comodidad de ahora sobre el beneficio del mañana. Y eso te lleva a postergar, a negociar contigo mismo, a justificar pequeñas demoras que se vuelven hábitos letales. Porque cuanto más postergas, más refuerzas la idea de que no puedes confiar en ti. En cambio, cada vez que tomas acción en el momento, creas evidencia de que tú decides, tú mandas, tú avanzas. Y eso repetido fortalece tu identidad como alguien capaz. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces te saboteaste simplemente por esperar el momento perfecto? ¿Cuántas ideas no ejecutaste porque querías tenerlo todo claro antes de empezar? Los estoicos sabían que esperar condiciones ideales era una forma sofisticada de autoengaño. Por eso practicaban la premeditatio malorum, una técnica brutalmente poderosa. Visualizaban los obstáculos antes de empezar, anticipaban las posibles dificultades y se preparaban mentalmente para ellas. Así, cuando llegaban, no les sorprendían, ya estaban listos. Tú puedes hacer lo mismo. Antes de actuar, visualiza qué podría salir mal, no para rendirte, sino para neutralizar la excusa antes de que aparezca. Pero incluso con planificación, a veces necesitas un gatillo, un disparador que interrumpa el patrón automático de postergar. Aquí entra en juego la técnica del 5, 4, 3, 2, 1, ya. Es tan simple como poderosa. Cuando sientas la resistencia mental de más tarde lo hago, cuentas regresivamente desde 5 y al llegar a 1, actúas. No piensas, no analizas, no te negocias, solo actúas. Este conteo genera un cortocircuito en tu cerebro racional y activa el sistema de acción inmediata, porque cuanto más tiempo dejas entre el impulso y la ejecución, más fuerza toma la duda. Pero lo más potente para moverte es recordar que no tienes todo el tiempo del mundo, que la vida no te va a esperar, que mientras tú dudas, el tiempo avanza sin pausa. Séneca lo escribió con una precisión cortante. Mientras aplazamos, la vida se escapa. Y no es una metáfora, es literal. Cada minuto que pierdes en decisiones que no tomas, en ideas que no ejecutas, en sueños que dejas para más adelante, es vida que no vuelve. Por eso el memento mori no es una idea macabra, es una brújula. Te recuerda que no hay tiempo que perder, que el mejor momento para actuar es ahora y que después podría ser nunca. Así que empieza hoy a entrenar tu músculo de la decisión. No pienses tanto, decide rápido, hazlo simple, reduce la carga mental. Si algo te toma menos de 2 minutos, hazlo ahora. Si algo es importante, agéndalo ya. Si algo te incomoda, atraviésalo sin disculpas.
porque cada acción rápida que ejecutas refuerza la idea de que tú tienes el control, y eso vale más que 1000 afirmaciones vacías. Acción sobre perfección. Movimiento inmediato como prueba de dominio. Y ese es el paso 14 para construir una autoestima brutal, confiable y a prueba de excusas. Número 15. Comprométete con tu evolución constante. La autoestima brutal no es un destino, es un proceso. No se trata de llegar a un punto donde te sientas invencible y quedarte allí para siempre. Se trata de comprometerte con tu evolución constante, de entender que tu valor personal crece a medida que tú lo haces, que la autoconfianza no es un regalo, ni una iluminación repentina, es una construcción diaria. Y esa construcción nunca se detiene, porque en el momento en que dejas de crecer, comienzas a retroceder. En el momento en que crees que ya eres suficiente, dejas de convertirte en tu mejor versión. Carol Dweck, con su teoría de la mentalidad de crecimiento, lo explicó con precisión. Las personas con autoestima estable no son las que se sienten perfectas, sino las que se sienten en progreso. Saben que pueden mejorar. Saben que el error no define, sino que enseña. Esta visión no solo es optimista, es práctica, porque activa la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse y expandirse durante toda la vida. No importa tu edad, tu historia, ni tu punto de partida. Mientras estés comprometido con crecer, tu confianza tiene base sólida. Imagina esto. Cada pequeña mejora que logras, cada microacción que ejecutas, cada miedo que enfrentas, suma. Tal vez no lo notes en el día a día, pero cuando miras hacia atrás después de meses de esfuerzo, te das cuenta de que ya no eres el mismo. Y eso construye algo más fuerte que motivación, construye identidad. La autoconfianza real no nace de un gran logro, nace de la acumulación de pequeñas victorias diarias. Levantarte cuando no quieres, decir que no cuando te cuesta, hacer lo importante aunque no haya aplausos. Esa constancia silenciosa moldea a alguien confiable, a alguien que puede contar consigo mismo. Y aquí es donde la filosofía estoica se vuelve tu mejor aliada, porque los estoicos entendían que todo cambia, que la naturaleza misma de la vida es transformación. Marco Aurelio lo escribió con sabiduría serena. Todo es transformación y la vida misma es flujo. En lugar de resistir el cambio, lo abrazaban. En lugar de buscar certeza, cultivaban adaptabilidad. Y esa adaptabilidad es esencial para la autoestima, porque si sabes que puedes ajustarte, aprender, evolucionar, entonces el miedo al fracaso se debilita. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser progresivo. Ahora piensa más allá de ti. ¿Para qué estás creciendo? ¿Qué impacto quieres dejar? ¿Cómo quieres ser recordado? No como presión, sino como dirección. Porque cuando conectas tu crecimiento con algo más grande que tú, tu motivación se vuelve indestructible. Ya no entrenas solo por verte mejor, sino por ser útil. Ya no estudias solo para saber más, sino para servir mejor. Ya no actúas solo por reconocimiento, sino por legado. Ese nivel de compromiso transforma el ego en propósito. La evolución constante no es una carga, es un privilegio. Significa que cada día tienes la oportunidad de ser un poco más sabio, más valiente, más disciplinado. Que no importa cuántas veces falles, siempre puedes regresar al camino. Porque el verdadero éxito no está en nunca caerse, sino en levantarse con intención renovada cada vez. Y eso es lo que forja una confianza inquebrantable. Una autoestima que no depende del exterior, ni del momento, ni del estado de ánimo. Así que haz de tu crecimiento una decisión permanente. No esperes estar inspirado. No busques señales. Haz del progreso tu estándar, acción sobre perfección, evolución como estilo de vida. Y ese es el paso 15, el cierre.
el compromiso final para sostener una autoestima brutal, estoica y verdaderamente indestructible. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para saber que llegaste hasta aquí.